Buenas tardes, noches, días, estimados estudiantes. Bueno, este es un video que les estaba debiendo. Yo les dije que les iba a mandar esto por correo. Esto básicamente pues es para ilustrar un poquito pues cómo se puede utilizar el análisis frecuencial para el tema del diseño de los filtros. Bien, en este caso pues lo que vamos a hacer es simular las señales que ustedes probablemente van a ver en el laboratorio, ¿sí? Capturando señales del sensor. Recuerden que se les solicita o se les pide dos pruebas, una donde el sensor está quieto y la otra donde el sensor lo tienen que mover. Entonces inicialmente vamos a ver más o menos qué es lo que debe ocurrir cuando el sensor está quieto. En este caso, pues los datos simulados yo los tengo en un archivo CSV y aquí lo estoy cargando. Recuerden, estos códigos yo se los voy a dejar ahí en el repositorio GitHub que ustedes tienen, que conocen la dirección. Sin embargo, pues en la descripción del video también les dejo el enlace. Ok, entonces bueno, se cargan los datos, todos vienen en un solo archivo y acá pues se están separando. Eso no tiene nada del otro mundo y las respectivas gráficas, ¿sí? Que es lo que ustedes están viendo acá donde ven el cursor, ¿sí? Entonces voy a agrandar la imagen para que veamos como los detalles. La gráfica es parcial, o sea, solo una parte de los datos. ¿Sí? En el archivo ustedes cuando vean el código se van a dar cuenta que pues se generan 10.000 muestras, pero yo no estoy pintando las 10.000 muestras, solo un tramo pues para que ustedes vean como los detalles. Entonces, en primera instancia, con el sensor quieto, ¿sí? Ustedes van a ver que 5 de los 6 ejes, ¿sí? Pues los valores deberían estar alrededor de cero, ¿ok? Pero pues van a ver que hay unas variaciones, ¿sí? Tal vez estas variaciones eran un poco, no sé, exageradas. Bueno, no sé, tienen que compararlo con sus datos reales, pero bueno, aquí se está simulando la idea. Bien, entonces 5 de los ejes están alrededor de cero, que corresponderían al eje X, al eje Y del acelerómetro y los tres ejes del giróscopo. Va a haber uno de los ejes del acelerómetro que va a estar muy cercano al tema de la gravedad, ¿sí? Dependerá pues en qué posición quede el sensor, ¿sí? Puede que esto salga un poquito más, un poquito menos y en los otros ejes del acelerómetro pues se notarán cambios, ¿sí? Esto es una simulación, entonces estamos partiendo pues como de una cuestión un poco ideal de la cosa. Bien, entonces observen que uno de los ejes, en este caso pues de acuerdo a los datos que genere, eh, es el eje Z el que está alineado con la gravedad. Y ahí vamos a ver pues la lectura de la gravedad. Esto ya está en Gs, ¿ok? En gravedades, ¿vale? Ustedes tienen que tener en cuenta pues allá las unidades o el rango dinámico de sus datos pues para que realmente corresponda con la lectura de la gravedad y no vaya a haber lío. O sea, tienen que verificar eso. Listo, entonces acá ustedes ven que pues esto no forma ninguna línea recta, ¿sí? Esto forma pues una cosa que aparentemente es caótica, no se ve casi igual de ninguno a otro. Bien, entonces para que lo tengan ahí presente pues ustedes van a ver algo semejante allá en los datos reales capturados, ¿sí? O sea, esas señales vienen con ruido hacia el sensor esté quieto. Listo. Bueno, posteriormente, sí, entonces acá en esta otra gráfica, sí, lo que vamos a ver es el espectro de frecuencia utilizando la FFT. Ustedes pueden ver el código ahí, pues para que vean cómo se ha calculado y cómo se estoy graficando estas cosas, pues para que, por ejemplo, el eje horizontal salga en valores ya de Hertz. Entonces, como les decía hace un rato, sí, esto de acá no es la señal en tiempo, es en frecuencia, o sea, son los hipotéticos armónicos que están ahí metidos. Si ustedes ven que pues es un total desorden, recuerden, estas gráficas siempre son simétricas de derecha a izquierda y en espejo, ¿sí? En un sentido y en el otro. Bueno, en fin. Lo que van a ver súper diferente es el eje Z. Sí, acuérdense que ese está por el orden de 9.8, alrededor de 9.8. Entonces, eso implica un nivel de ese muy grande. ¿Sí? Entonces, ese voy a mover un poquitico aquí la gráfica. Entonces, es este palito enorme que ustedes ven. Si se dan cuenta, pues esto es 10 por 10 a la 4, ¿vale? Mientras que en los otros canales, no sé, llega, por ejemplo, aquí en este caso a 30, 40, ¿vale? Pero en este del eje Z por el nivel de C, eso llega pues a esta altura, el nivel de C, que está en la frecuencia cero, que es lo que ustedes ven acá, la frecuencia cero, ahí lo ven, ¿sí? Ustedes
cuando descarguen el archivo, lo corran y pues vean las gráficas, pues verifiquen esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, nada, esto tiene un nivel de C muy grande. No es que el ruido sea menor, lo que pasa es que el ruido es muy pequeño comparado con ese nivel de C. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a lo que son los datos en estático. ¿Sí? Acá, pues en el texto, léanlo, encontrarán pues como las descripciones y los análisis que yo les he dejado ahí, pues para que entiendan aún mejor esto que están viendo. El siguiente archivo, sí, ya vamos a hacer el análisis de las señales, pero en movimiento. ¿Sí? Entonces, los datos en movimiento están guardados en este archivo CSV, este que dice Motion CSV, ¿vale? El procedimiento es exactamente el mismo que se hizo para el caso anterior, pero con las señales en movimiento. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí un tramo de los datos, ¿sí? La agrandamos, a ver, para que ustedes vean que aquí ya se ve una tendencia en el movimiento. ¿Sí? O sea, no sé, estas variaciones, estas oscilaciones que ustedes están viendo, pues estarían representando el hipotético movimiento que el sensor tiene en algún momento, ¿vale? Pero, pues esto viene con ruido. Sí, pues ¿cuál ruido? Pues el ruido que estábamos viendo anteriormente, entonces ese movimiento está contaminado con un ruido que es una señal completamente aleatoria. ¿Sí? Ustedes, pues ahí también va a estar el código de generación de estas señales, sí, lo pueden consultar también, ¿sí? Entonces, pues nada, todo esto es simulado, recuerden, ¿sí? Pero en sus datos reales experimentales, pues verán cosas semejantes, parecidas, ¿sí? No, no exactamente igual a esto, pero algo deben tener de parecido. En términos de lo que sería el espectro de frecuencia, que acá lo tenemos, a ver, lo ponemos grande, grandecito, grandecito, ¿sí? Ya vemos una cosa muy diferente a la que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, no es que el ruido haya desaparecido, lo que pasa es que el ruido tiene un orden de magnitud muchísimo menor al de la señal, ¿sí? Entonces, para los ejes X y los tres ejes del giróscopo, ustedes ven que pues aquí hay una serie de picos o cosas en sus datos reales, pues verán no algo igual, pero medianamente parecido a esto. Listo, entonces, pues nada, básicamente el ruido sigue presente acá, por supuesto, es muy pequeño en comparación con la señal. ¿Qué es importante resaltar acá? Pues que nuestra señal cubre un ancho de banda. Y eso es lo que ustedes tienen que ir a detectar. En este caso, pues obviamente es muy fácil porque pues es la simulación, ¿sí? Y aquí pues es súper sencillo ubicar lo que sería esos 10 Hz, ¿sí? En sus datos experimentales no va a ser tan fácil, pero el ejercicio es más o menos lo mismo que estamos haciendo acá, ¿sí? Es como ver dónde esto va decreciendo, ¿sí? Hasta más o menos el nivel del ruido, un poquito antes, alrededor de eso, entonces ustedes lo verán allá, pues aquí obviamente es más fácil pues, porque es una simulación. Bien, entonces de aquí pues concluiríamos que el ancho de banda de nuestras señales relacionadas con el movimiento está entre los 0 y 10 Hz, ¿sí? Para todos los canales, incluso el del eje Z, ¿sí? Pero recuerden que en el eje Z tenemos así súper predominante el tema del nivel de C, ¿sí? Que va a estar, pues seguirá muy cerca, o sea, si los movimientos no son muy bruscos, muy amplios, ¿sí? El nivel de C seguirá apareciendo muy marcado en este eje. Si ya el movimiento es muy fuerte, ¿vale? Pues también va a aparecer en los otros ejes del acelerómetro, ¿sí? El giróscopo no se va a ver afectado por la gravedad, ¿sí? Eso sí, tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Pues para cuando estén revisando sus señales, en el giróscopo no va a aparecer la gravedad, solo va a aparecer en el acelerómetro y depende pues de cómo esté inclinado en un instante de tiempo, si va a aparecer más o menos nivel de C en cada uno de los canales. Aquí podríamos decir que, oiga, si el movimiento es relativamente pequeño, ¿sí? Y por eso sigue siendo tan importante el nivel de C en el eje Z. Bien, pasemos al siguiente, ¿sí? Entonces, en este archivo lo que ustedes van a ver es la aplicación de un filtro digital, de estos filtros FIR, ¿vale?
sobre las señales capturadas tanto en estático como en movimiento y pues para que ustedes pues hagan el ejercicio también con sus datos reales y traten de ver las diferencias, ¿sí? Y establecer pues si el filtro realmente puede estar eliminando lo que ustedes esperan que esté eliminando, ¿vale? Entonces pues nada, la primera parte pues es dibujar las señales que ya habíamos visto, no la vamos a hacer más grande. ¿Listo? Tanto en tiempo como en frecuencia. ¿Listo? Esto no lo voy a ampliar ahorita porque es lo mismo que ya teníamos. Bueno, otra cosa. Aquí simplemente pues vamos a examinar dos ejes. ¿Sí? Entonces el acelerómetro en el eje Z y el giróscopo en el eje X. ¿Vale? Nos vamos a poner a mirar los 6 canales. Solo esos dos como ejemplo. Bien, entonces tenemos tanto la representación en el dominio del tiempo de los datos en estático como los datos en movimiento y sus respectivos espectros de frecuencia, como ya los habíamos visto antes, o sea, no hay nada diferente hasta ahí, ¿vale? Aquí en la parte del código, pues esta es la sección en donde se están generando los coeficientes del filtro FIR. Sí, esto pues ya ustedes han visto en otros ejemplos pues que se utilizan unas funciones en MATLAB para obtener estos coeficientes y estamos utilizando esta función FlexZ pues para obtener estos gráficos que son el comportamiento en frecuencia del filtro. ¿Sí? Acá pues hay pues varias cosas que ver, eh, solo voy a referirme a algunas, ¿vale? Primero en la parte aquí de magnitud, o sea, en el gráfico de arriba, ustedes ven pues esto es cómo va a ser la ganancia del filtro en las diferentes frecuencias, ¿sí? Lo primero que hay que advertir es que este eje horizontal no está en hertz, ¿ok? Está en otras unidades, en unidades de señales de tiempo discreto. En este caso pues son pi radianes por muestra. ¿Sí? En este caso, pues, o sea, ¿eso qué quiere decir? El cero pues, representa la frecuencia cero. Y el uno en este gráfico, estaría representando la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Para los datos estos simulados, la frecuencia de muestreo se está suponiendo de 200 Hz. O sea que este uno en realidad representaría los 100 Hz. ¿Ok? De ahí que este 0.1 correspondería a los 10 Hz. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que más o menos ahí, en ese punto de los 10 Hz, ¿sí? Más o menos se tienen los menos 3 decibeles, que es lo que usualmente se considera que es pues como la frecuencia de corte del filtro. O sea, si nuestro filtro decía que en este caso la frecuencia de corte era de 12, bueno, la puse de 12, no de 10. Bueno, ok, no importa, un poquito más adelante del ancho de banda de la señal que analizamos. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia de corte está en 12, entonces cerca del punto uno deben estar los menos 3 decibeles. ¿Sí? Si volvemos al gráfico, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, aquí estaría casi el punto uno. Si avanzamos de pronto un poquito, si nos deja el coso este. Sería como el 0.12, ahí estamos, ¿sí? Aquí está llegando a lo menos, casi menos 6 decibeles, ¿vale? Entonces nuestra frecuencia de corte, si la consideramos a los menos 3 decibeles, pues está casi sobre los 10 Hz, ¿sí? Ya me acordé, por eso fue que la dejé en 12. ¿Listo? Porque muchas veces, recuerden que esos menos 3 decibeles quiere decir que la ganancia es de 0.7. O sea, como el 70% de la señal va a pasar al otro lado. ¿Sí? Y yo no espero, yo no quiero que pues esos últimos armónicos que están muy cerca de los 10 Hz se me vayan a atenuar mucho, sino máximo que pronto se acorten un poquitico hasta un 30%. Entonces por eso dejé la frecuencia de corte un poquito más a la derecha de los 10 Hz, ¿vale? Entonces, para que eso más o menos pasara así. Bien, entonces eso en términos de lo que es este gráfico, ¿sí? De ahí para adelante, después de los 10 Hz, ya esto se considera pues que son cosas que se van atenuando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observen que por aquí en punto 15 ya tenemos menos 20 decibeles, eso ya es como una ganancia como de punto
2.2, una cosa así, más pequeñita incluso, ¿vale? O sea, todo esto ya es banda atenuada. Bien, si ustedes han estudiado bien los filtros, ustedes saben que estos lóbulos que se forman tienen que ver con los ceros de la función de transferencia del filtro. O sea, entre más orden o más coeficientes tenga, pues voy a ver más lóbulos de estos. Bien, si le pongo más poquitos, pues voy a ver menos. ¿Sí? Entonces, pero pues nada, eso es algo que ustedes tienen que revisar de la teoría. Por este lado, en el gráfico de fase, ¿sí? Recuerden que esto pues nos indica más o menos cómo se están desfasando eh, unos armónicos con respecto a otros, ¿sí? Si revisaron la teoría, pues ustedes saben que los filtros FIR se diseñan de forma tal que ese desfase, ¿sí? Esa respuesta en fase sea lineal, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una proporcionalidad entre la frecuencia y qué tanto se va a desfasar un armónico con respecto al inmediatamente anterior, ese tipo de cosas, ¿vale? Esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues que si esto es una línea recta, ¿sí? Hay menor distorsión de fase, o sea, la señal a la salida va a estar menos distorsionada. De pronto aquí lo que ustedes tienen que ver es que, bueno, si mi banda pasante llega hasta el punto 1, ¿sí? Ustedes ven que ese desfase en esos 10 Hz es bastante grande, ¿sí? Mire que la unidad de fase está en grados, ¿sí? Y ya estamos hablando de 448 grados, o sea, más de un ciclo completo de desfase, ¿sí? Esa es una de las características o condiciones que tienen estos filtros FIRES que desfasan muchísimo, ¿vale? Ahorita los comparamos con los filtros IR, ¿vale? Entonces, esas son solo algunas cosas. Sí, con respecto a esto, sí, a analizar este gráfico, sí, tienen que tener muy presente, pues, cuáles son las frecuencias que quieren atenuar, hasta dónde quieren que se mantenga más o menos la amplitud de las señales, sí, este tema del desfase, ¿vale? Em, y pues, bueno, lo siguiente, sí, lo siguiente acá, pues, es ya aplicar el filtro sobre las señales. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Ya los gráficos. A ver, los sacamos aquí, grandecitos. Esto ya corresponde a las señales filtradas, tanto en el dominio del tiempo, en estático, esto recuerde que está sin movimiento, como dice acá el título de la gráfica. Sí, esta ya es la señal filtrada en estático, ¿sí? En estático. ¿Vale? Entonces uno dice, bueno, lo que esperaríamos es que saliera una línea plana, ¿no? Porque está en estático, pero pues no, porque recuerden que el ruido estaba presente en todo el ancho de banda, ¿cierto? O sea, en todo el espectro, ¿sí? Entonces, pues hay cosas que no se van a poder eliminar. Entonces, este es el ruidillo residual que queda, ¿sí? Después de haber aplicado el filtro, ¿bien? Y este es el espectro de frecuencia. Este es el espectro de frecuencia. Bueno, deliberadamente, por ejemplo, aquí al eje Z le quité el nivel de ese para poder ver los detalles. ¿Listo? Eso lo pueden ver ahí en el código. Esto sí, pues ustedes observan que antes de los 10 Hz, ¿sí? Más o menos por aquí, más o menos por aquí, ahí más o menos están los 10 Hz, ¿sí? Ustedes ven que hay cosas, pero ya después de los 10 Hz empieza pues, a desaparecer toda la información. ¿Listo? Es lo que esperamos. ¿Sí? Esas son el tipo de cosas que ustedes tienen que ver. En el giróscopo, ¿sí? Eh, este no tenía nivel de C, o sea, mire que está, pues toda la información está alrededor de cero, ¿sí? Entonces, esto no se perturba tanto, ¿sí? Como por ejemplo aquí en el caso del acelerómetro que sí tenía un nivel de C importante, entonces pues aquí sí se ve ¿cómo era, amor? Como una distorsión importante en el espectro de frecuencia por el nivel de C, como que se afecta a los armónicos cercanos. Como este no tenía nivel de C, o muy poco, prácticamente nada, pues ese espectro de frecuencia no se altera tanto, ¿vale? Y se nota perfectamente cómo después, como más o menos a la altura de los 10 Hz por acá, muy cerca, pues es que ya empieza pues como a atenuarse todo, ¿sí? O sea, haciendo cada vez más pequeñas las amplitudes, ¿sí? Y fíjese que por aquí ya muy cerca antes
de los 20 Hz, sí, pues ya la ganancia, o mejor dicho, ya lo que queda de los armónicos es muy pequeño, muy poquito, 0.4, ¿listo? Y toda esta, ya desde ahí hasta los 100 Hz, sí, que es como lo que vemos sin aliasing, recuerden la mitad de la frecuencia muestreo, ¿sí? De aquí para adelante pues es la repetición de lo que está antes, ¿sí? Entonces, pues el ruido se ha atenuado considerablemente. Esto en las señales en estático. Más abajito pues está el mismo procedimiento, pero con las señales en movimiento. Uy, bueno, me quedo, tengo que corregir el titulito de la gráfica, ¿sí? Esto ya es en movimiento, ¿sí? Sensor con movimiento, ¿sí? Entonces, en el eje Z, ¿sí? Pues vemos que la señal, pues si ustedes ven el orden de magnitud comparada con la anterior, pues es muchísimo mayor, ¿sí? Que es lo que siempre hemos dicho, nuestra señal de interés tiene amplitudes muchísimo mayores al ruido, ¿sí? Esa es una condición, pues como deseable para poder aplicar este tipo de filtros, ¿sí? Si fuera al contrario, no, ya tocaría hacer otra cosa. ¿Listo? No sería. Entonces, ahí vemos pues cómo los armónicos entre los 0 y los 10 Hz más o menos se mantienen. ¿Sí? Esto tendrían que ustedes empezar a hacer las comparaciones uno a uno con las señales eh, que se tienen antes de filtrar, pues a ver qué tanto ha cambiado la altura pues, de los armónicos aquí presentes. Bien, pero pues vemos que efectivamente pues esta parte no se altera, al menos no mucho. Bien, bueno, este fue el tema del filtro FIR. Acá, pues vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, exactamente el mismo, pero con un filtro IIR, ¿sí? Entonces, lo mismo, tenemos las señales en estático, en movimiento, los respectivos espectros de frecuencia, y este ya es el gráfico de la respuesta en frecuencia del filtro IIR, ¿sí? O sea, ya ustedes se pueden dar cuenta que es una cosa supremamente diferente al otro. Acuérdense que el filtro FIR tenía una serie de lóbulos. Este, en particular este, que es por método de Butterworth, no va a generar eso. ¿Listo? Los otros métodos como los de Chebyshev y los métodos elípticos, el método elíptico, esos sí agregan rizado o ripple en las bandas, ¿sí? Entonces hay unos métodos de estos que agregan el ripple en la banda pasante, otros lo agregan en la banda rechazada y otros lo agregan en ambas bandas, ¿sí? No es que sea una cosa intencional, ay, si vamos a agregar el rizado, ¿por qué? Porque queremos tener rizado, no. El rizado aparece es porque se le pide a ese tipo de filtros o a través de esos métodos se pide que el filtro sea más estricto, pero con un menor orden, ¿sí? Entonces, el precio que se paga por eso es que aparezca el rizado en las bandas, ¿listo? Entonces, no es otra cosa. Aquí pueden hacer exactamente el mismo análisis. Venga, por ejemplo, aquí muy cerca de los 10 decibeles, perdón, de los 10 Hz, ¿sí? Que sería el punto 1 pi radianes por muestra. Sí, más o menos está muy parecido a lo que vimos con el filtro FIL, o sea, llegando a los menos 3 decibeles, pero vemos que de ahí en adelante la atenuación es muy lenta. ¿Sí? La atenuación es muy lenta en este tipo de filtro. ¿Sí? De pronto con uno de los métodos de Chevy, esta atenuación va más rápido, o sea, la ganancia va cayendo más rápido, pero pagando el precio pues con la aparición de rizado, ya sea en la banda pasante o en la banda atenuada. Lo otro pues es el tema del desfase. Miren por ejemplo más o menos aquí sobre los 10 Hz apenas tenemos un desfase de 246 grados, cuando en el filtro FIR íbamos ya en 400 algo, ¿sí? O sea, este desfasa menos, pero si ustedes hacen el ejercicio, este tramo acá uno puede decir, es recto, no tanto, fíjese que ya esta última parte de acá tiene curvita, y de ahí para adelante toda la gráfica es bastante curva por todo lado.
¿sí? ¿Eso qué va a representar? O sea, si ustedes hacen diferentes simulaciones, ustedes se van a dar cuenta que las señales filtradas con este tipo de filtros IIR, de respuesta impulsional infinita, uno ve que al otro lado la señal tiene formas raras. O sea, si usted se hacen simulaciones con sinusoidales puras, se dan cuenta que a la salida las sinusoidales no quedan tan eso. O sea, es como que se deforman un poquito, ¿sí? Eh, pues eso es producto de que esta fase no tiene un comportamiento lineal. Entonces los armónicos no se desfasan unos con respecto a otros de forma proporcional, sino el primero con el segundo se desfasan una cierta cantidad, pero el segundo con el tercero se desfasa más que los anteriores. Entonces no es lineal, ¿vale? Entonces ese es el tema allí, ¿sí? Y eso produce pues una distorsión que alcanza, pues en ciertos ejemplos puede llegar a ser notoria, ¿sí? Eso hace que, pues, por ejemplo, aplicaciones donde se requiera como una fidelidad importante de pues, del filtrar la señal, pues estos filtros no sean la mejor opción, ¿sí? Entonces, no sé, los ingenieros de audio utilizarán filtros FIR para sus aplicaciones que no les distorsionan las pistas de audio. Ok, entonces aquí está el resultado de, de filtrar las señales con este filtro IIR, ¿vale? Tanto en estático, bueno, estos son en estático, tanto para el acelerómetro como para el giróscopo. Recuerden que el acelerómetro pues tiene su nivel de C aquí en estático muy cerca del 9.8, porque está quieto. ¿Vale? Fíjese pues como de nuevo, ¿no? Esto, o sea, la forma de esto cambia considerablemente por el efecto del nivel de C que tiene esa señal, cosa que no pasa con el giróscopo, sí, eso ya lo habíamos comentado. Y finalmente, pues este sería el resultado sobre las señales que sí tienen movimiento, ¿sí? Entonces, pues, a ojo se parecen mucho a las anteriores, ¿sí? Ok. Sí, y esto hay que compararlo, ¿no? Venga, si cambia mucho, si no cambia mucho, estas alturas de estos armónicos acá, ¿vale? Entre los dos filtros. Esa sería como pues en parte su tarea, ¿sí? Ahí tienen los archivos, como les dije, les dejo eso ahí en el GitHub, está disponible para ustedes. Bien, después para que aprovechen, comparen esto con sus resultados, sus señales, sus datos reales, ¿vale? Esto les puede ayudar pues como para guiarse de qué esperar con la aplicación de los filtros sobre las señales, ¿ok? Bueno, entonces, no siendo más, me despido. Espero que esto pues les sirva, les aclare algunas dudas y sobre todo que empiecen ustedes como a adquirir criterios o no sé, como bases para escoger la frecuencia de muestreo, sí, porque no, perdón, la frecuencia de corte de un filtro, sí, porque eso es lo que nunca han hecho, sí, o sea, siempre en los problemas siempre les ponen, ay, la frecuencia de corte es tanto y ¿de dónde salió? No, pues porque sí. No, aquí ya espero que con esto más o menos les dé una idea de cómo se puede establecer la frecuencia de corte de un filtro. Bueno. Hasta luego y éxitos con sus tareas.